Bueno, esta es la segunda parte de mi video de, ¿qué hubiera pasado si Van cayera en High School de XD? Perdón por los errores del video anterior, espero no tener en este, los saludos serán al final del video, y por último para no tener que usar tantas voces solo usaré la de Carlos, la de Jorge y la de Carmen y sin más Naruto, digo sin más relleno XD. Empecemos con este video. Bueno, quedamos de que Van le preguntó a los del Club de lo Ocultismo sobre el mundo donde estaba en estos momentos y que son ellos. Rías. Primero siéntate en un sillón, ya que es una muy larga historia. Van hace caso y se sienta en uno de los sillones, y Rías comienza a contarle sobre la guerra entre los ángeles caídos y los demonios y sus consecuencias. Van. ¿Y qué es eso de ángeles caídos? ¿A qué no? Es cierto, en tu mundo no hay ángeles caídos. Permíteme explicarte qué son los ángeles caídos. ¿A qué no le explica a Van todo sobre los ángeles caídos, que eran ángeles pero cayeron de la gracia de Dios y todo lo demás, y Van comprende lo que le dice. Van. ¿Y qué son ustedes? ¿Y cómo pudieron salir de un círculo mágico? Rías les cuenta de que son demonios del clan Gremory y sacaron sus alas de demonio, y también le dijo que el círculo mágico es un método de transporte que usan los demonios, pero al momento que Rías dijo que eran demonios, Van frunció ligeramente el rostro, pero solo a que no se dio cuenta de esto ya que nadie prestaba atención a los gestos que hacía Van. Rías. Dicho esto, ¿quieres unirte a mi nobleza y servirme como tu ama? Van sin una muestra de duda le dice que no, dejando impactada a Rías ya que nadie le había rechazado. Rías. ¿Por qué no te quieres unirte a mi nobleza? Si te conviertes en demonio, tus poderes aumentarán. Van. Para unirme a tu nobleza tendré que convertirme en demonio y no quiero eso, además no me interesa el poder. Rías pone una cara de tristeza al oír esas palabras y le dice que por favor lo considerara, a lo cual dijo que lo haría. Mientras tanto, Akeno seguía viendo a Van con cara de preocupación al observar la reacción de Van al enterarse de que son demonios. Van. Iré a dar una vuelta por los alrededores para pensar si acepto o no. Aunque haya dicho eso, Van solo quería alejarse de ellos. Rías le dice que está bien y que tenga cuidado ya que un ángel caído pudiera detectarlo y atacarlo, a lo cual Van dijo que lo tendría en mente para posteriormente abandonar al grupo sin saber que Akeno lo seguía. Nota del autor: aunque Van le haya dicho que es inmortal, Rías no le creyó del todo ya que piensa que simplemente puede regenerar sus heridas hasta cierto grado. Bueno, sigamos. Antes de que Van abandonara la institución, sintió que alguien lo observaba y dijo: Sal de ahí, sé que me estás observando. Al momento de decir eso, Akeno sale de su escondite, a lo cual Van le pregunta el por qué lo estaba observando y ella con una cara de preocupación le dice que si acaso él odiaba a los demonios. Van. Aunque lo intente ocultar, ¿te diste cuenta de eso? Si odio a los demonios, bueno, no a todos, pero aún así no siento mucha confianza. Akeno. ¿Por qué odias a los demonios? En ese momento le llegó a la mente cuando Van le contó sobre la muerte de Elaine. Tal vez sea que la cosa que los atacó era un... Van. Sí, lo que nos atacó a Elaine y a mí y mató a Elaine era un demonio. Antes de que Akeno le dijera que no todos los demonios son así, Van dijo: Sé que no todos los demonios son malos, por ejemplo mi capitán Meliodas es uno. Lo dijo con un tono de admiración. Akeno. ¿Y entonces por qué no confías en nosotros? Van. Es porque los acabo de conocer. Akeno. Entiendo, por favor considera la propuesta de la presidenta, ¿sí? Van. Está bien, lo haré. Akeno se alegró para posteriormente devolverse al Club de lo Ocultismo para que Van pudiera considerar la propuesta de Rías, y Van comenzó a caminar por la ciudad hasta que se hizo de noche y llegó a una fuente y vio a un joven tirado en el piso ahogándose con su propia sangre, la cual salía de un agujero en el pecho, y a una chica con alas conocida como Reinare, la cual estaba sentada en la fuente diciendo que si quiere culpar a alguien, que culpara a Dios por darle un Sacred Heart. Y antes de terminarlo que dijo, Van dijo: Tú fuiste la que mató a este chico, ¿no es cierto? A lo que Reinare contesta con un tono arrogante: Si fui yo, ¿qué harás al respecto? A lo cual recibió un golpe que la manda a volar como respuesta. Reinare con algo de miedo pregunta: ¿Qué eres? ¿Cómo pudiste darme un golpe con tanta fuerza? Van. Te lo diré ya que será lo último que oigas, mi nombre es Van y soy el pecado de la codicia del zorro. A lo que Reinare molesta le lanza una lanza de luz que le atraviesa el pecho y comienza a burlarse de él y diciendo que es un debilucho y el golpe que le dio fue de suerte, pero queda impactada cuando la herida de Van se regenera. Van. ¿Eso es todo lo que tienes?
No sirves ni para calentamiento. Van se lanza hacia Reinharé y le comienza a dar varios golpes y antes de que le diera otro golpe un círculo mágico de color rojo aparece y de él salen los del club de lo ocultismo que se sorprenden de que Van esté ahí y Van de que ellos hayan aparecido en donde le está y en el momento de que Van se descuida Reinharé aprovecha para huir diciendo que se vengara por la humillación que le hizo pasar. Van le pregunta a Rías qué hacía allá, lo que Rías le dice que venían a ayudar al joven tirado en el suelo, a lo que Van dijo, es tarde, el chico ya está muerto. Rías le responde diciendo, descuídalo, reencarnaré en demonio. Van se impresiona de que Rías pueda reencarnar gente en demonios. Bueno, de aquí no cambia mucho con Issei, reencarnan a Issei en demonio y pasa lo mismo de que nadie recuerda a la chica con la que él salía, pero al momento de que lo llaman en el club también está Van con los del club y cuando le dicen a Issei que son demonios ve que Van no tiene alas y le pregunta que si no es un demonio y Van le dijo que no, y Rías le dice lo mismo a Issei que en la historia original y cuando todos se van del club, Van queda a solas con Rías la cual le dice, que si reconsideró su pregunta a lo cual Van le responde, que si había otra forma de estar con ellos sin ser un demonio a lo cual Rías le dice que si le pone la marca del clan Gremory será un aliado de ellos y Van acepta, y Rías dijo que ahora en adelante tendrá que estudiar para poder estar más tiempo con ellos y así Van pueda proteger de ella a lo cual él acepta a mala gana y por último que como no tiene un lugar donde quedarse que se quedara con ella y Van responde que está bien así ambos marchándose a la casa de Rías. Al día siguiente Van va con Rías a la academia y cuando entra los chicos quedan impresionados a ver a Van con Rías y se ponen celosos y las chicas al ver a Van comienzan a hablar de que es muy guapo y que tenía los músculos bien marcados y cuando ven que está con Rías se ponen celosas de Rías. Van ignora los comentarios cuando de repente Rías le agarra del brazo y lo pone en sus pechos haciendo que los chicos ardan más en ira. Nota del autor. Claro, échale más leña al fuego XD. Van confundido por la repentina acción de Rías decide ignorarla y al llegar se da cuenta de que está en el mismo salón de Akeno y Rías. Nota del autor. No recuerdo si Rías y Akeno están en el mismo salón, si alguien sabe por favor déjenlo en la caja de comentarios. Pasan las horas con normalidad y Van no le presta mucha atención a las clases y a la salida Van decide ir a caminar por la ciudad para poder conocerla mejor cuando de repente choca con alguien y cuando va a ver con quién chocó ve que era una joven de pelo amarillo largo que vestía una ropa de monja la cual por alguna razón le recuerda a Elaine. Él dice Elaine en voz baja y luego se da cuenta que la tiene que ayudar a levantarse y la ayuda a levantarse y ella le pide disculpas por chocar con él, a lo cual él dice que no es culpa de ella ya que él tampoco estaba pendiente de por dónde caminaba, a lo cual ella responde con una sonrisa, y luego le pregunta que si sabe dónde queda una iglesia cerca y Van recuerda haber visto una la primera vez que caminó por la ciudad y dijo que sí y se ofreció a llevarla hasta allí. Mientras caminaban se encuentran con un niño llorando y hacia lo sana con su Sacred Gear y Van se impresiona al ver lo que ella puede hacer y pasa lo mismo con la madre del niño diciéndole a su hijo que no hablara con extraños a lo cual Van se enoja y le dice a Asia que no se ponga triste, y ella con una cara de tristeza le dice que si no le tiene miedo por su habilidad a lo cual Van responde. ¿Por qué he de tenerte miedo? Acabas de usar tu habilidad para sanar a ese chico, además no le tendría miedo a un amigo. Al decir que la considera como una amiga Asia sonrió y siguieron su camino y al llegar Van se despide diciendo que espera volverla a ver, y al volver al club de lo oculto Rías le regaña diciendo que la iglesia es territorio enemigo y que no tenga contacto con monjas o similares, a lo cual Van ignora completamente y de repente llega Issei con una cara triste ya que no logró un trato y Rías no tuvo más opción que dejar de lado a Van para animar a Issei y antes de que Van se fuera Rías le dijo que tenía que hacer un contrato y le dio la dirección para que vaya. Al llegar Van tocó la puerta varias veces hasta que se cansó y dijo: vengo de parte de la familia Gremory. La puerta se abrió y Van sintió el olor a sangre y mientras más se adentraba se sentía más el olor a sangre hasta que llegó a un cuarto lleno de sangre donde había un sujeto de pelo plateado conocido como Fred sentado en el sofá diciendo: tuve que matarlos ya que desobedecieron las leyes de Dios y luego se volteó a ver a Van con una sonrisa sádica. Van, ¿cómo te atreves a matarlos? Eres un maldito miserable. Fred. Y que un demonio como tú no podrá contra mí. Cuando dijo eso recibió un golpe mandándolo al otro lado de la habitación y Fred dijo: eres más fuerte de lo que me imaginaba pero un sucio demonio como tú no podrá contra mí. Fred le dio varios disparos a Van en el pecho haciéndole varias heridas y de repente se escucha un grito de una mujer y ambos se voltean a ver de quién es y Van se impresiona de que sea Asia. Van. Asia, ¿qué haces con un sujeto como este?
Asia al ver a Van con varias heridas de disparos se asustó porque estás aquí. A lo cual fue interferida por Fred que dijo así que estás encariñada con este demonio. Y Asia dijo, que por favor no lo matara, que aunque fuera un demonio no era malo y Fred arremetió hacia ella rompiéndole la ropa como en la historia original, a lo cual Van se enoja y le da un fuerte golpe a Fred alejándolo de Asia diciendo, que se equivocaba que no era un demonio y por hacerle daño a Asia lo iba a matar y Fred dice que como lo iba a matar con esas heridas y se sorprende cuando ve a Van sin un rasguño y antes de que dijera algo más aparecieron los del clan Gremory y Rías le dice a Van que la perdonará por enviarlo con el sacerdote que si hubiera sabido que él estaba ahí no lo hubiera enviado. Kiba y Fred tienen el mismo combate que en la historia original y antes de que Rías los llevara Van intentó llevarse a Asia pero Rías dijo que no podía porque no era de su clan y que se apresuraran porque venían muchos ángeles caídos y que ni él podría contra todos ellos. Nota del autor. No sabes qué tan equivocada estás XD. Asia le dice a Van que estará bien y Van le promete que irá a rescatarla y se va con los del clan Gremory y al llegar aprieta sus puños con tanta fuerza que comienza a sangrar y cuando todos ven eso se preocupan por él, aún más Issei que no sabía qué había ocurrido ya que él no fue y le explican lo que pasó a Issei y sin más remedio, Rías para que Van se calmara realizó un hechizo para hacerlo dormir. Bueno, hasta aquí llega la segunda parte de la teoría. Para la tercera parte propongo una meta de 10 likes, así que si quieren más contenidos denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Y los saludos de esta semana son para Amon Fox, Milagros Martinotti, Samuel León y para Lucy Mariana Subieta Melendres y bueno hasta la próxima.